Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV hace una llamada contra la violencia y la guerra en la celebración del Domingo de Ramos. Pakistán se reunirá con Arabia Saudí, Egipto y Turquía con la esperanza de reducir las hostilidades regionales. Y en España 11 comunidades autónomas están en alerta por mal tiempo, destacando el aviso rojo de Cataluña con rachas de viento de hasta 140 km por hora. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes. La tradicional procesión del Domingo de Ramos en Jerusalén ha sido cancelada y el acceso al templo está prohibido por la guerra en Tierra Santa. El Papa León propone a Mónaco como laboratorio de la doctrina social de la Iglesia, promoviendo la solidaridad, justicia y dignidad humana en todas las etapas de la vida. El arzobispo de Granada anima a vivir la Semana Santa con fe, espíritu de oración y vida interior. La Cofradía del Santo Sepulcro, la más antigua de Aragón, vuelve a las calles de Zaragoza con la procesión del Cristo yacente. Los hutis se suman a la guerra de Irán con su primer ataque contra Israel desde el inicio del conflicto. Rusia ataca el territorio ucraniano con un misil hipersónico Kinzhal y 442 drones. España arranca la Semana Santa con procesiones en Sevilla, Málaga y otras ciudades. El juez cita por tercera vez a Begoña Gómez para enviar su causa al jurado popular. Y en deportes, el Palau Blaugrana se prepara para acoger esta tarde el encuentro Barça-Unicaja Málaga de la Liga Endesa. El Papa León XIV ha celebrado el Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro ante miles de fieles, inaugurando así la Semana Santa con la tradicional bendición de las palmas. La ceremonia, que han podido seguir en directo con Radio María, ha comenzado con la procesión de los ramos en la Plaza de San Pedro hasta el altar central, simbolizando la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Posteriormente, su santidad ha presidido la Santa Misa. En su homilía ha reflexionado en torno a la figura de Cristo como Rey de la Paz, invitando a los fieles a rechazar la violencia y los conflictos bélicos que afligen al mundo. Así, ha condenado la idolatría del poder y del dinero, que convierten la fraternidad en odio, y ha llamado a transformar el dolor colectivo en alegría mediante gestos de misericordia y conversión del corazón. Su santidad ha recordado cómo este Rey de la Paz, fiel a la profecía de Zacarías, ha entrado humildemente en Jerusalén montando en un asno, no en un caballo de guerra, suprimiendo así los carros, caballos y arcos bélicos para proclamar la paz a las naciones, y se ha dejado crucificar sin defenderse como un cordero manso llevado al matadero, abrazando de este modo todas las cruces erigidas a lo largo de la historia humana. En su mensaje a los fieles presentes en la celebración en San Pedro, el Papa ha identificado en las llagas de Jesús las heridas abiertas de tantos hombres y mujeres de hoy. Escuchamos al Papa en su homilía de esta mañana con la traducción del Padre Luis Fernando de Prada. Al mirarlo a Él, que fue crucificado por nosotros, vemos a los crucificados de la humanidad. En sus llagas vemos las heridas de tantos hombres y mujeres de hoy. En su último grito, dirigido al Padre, escuchamos el llanto de quienes están abatidos, de quienes carecen de esperanza, de quienes están enfermos, solos. Y sobre todo, escuchamos el gemido de dolor de cada uno de los que están oprimidos por la violencia y de cada víctima de la guerra. Cristo, Rey de la Paz, sigue clamando desde su cruz: Dios es amor, tened piedad, deponed las almas, recordad que sois hermanos. El Papa seguía diciendo que Jesucristo mostró el rostro manso de Dios
que siempre rechaza la violencia y en lugar de salvarse a sí mismo, se dejó clavar en la cruz, decía el Papa, para abrazar todas las cruces erigidas en todos los tiempos y lugares de la historia de la humanidad. El Santo Padre ha terminado su homilía encomendándose a la Virgen María para poder alcanzar la certeza de la muerte, que la certeza de la muerte no tendrá la última palabra y que su poder sobre nosotros es inexistente. Al terminar la Eucaristía, el Papa León ha rezado Ángelus. Antes de la oración mariana, el pontífice ha renovado su llamamiento urgente contra la violencia, pidiendo a los fieles mundiales detener las guerras y no acostumbrarse al sufrimiento ajeno. Insistió en que la fe debe traducirse en acciones concretas de reconciliación, perdón y respeto a la dignidad humana, recordando que la cruz de Cristo es un camino de esperanza y entrega, no de venganza. Nos vamos a Pakistán, que se reúne hoy con Arabia Saudí, Egipto y Turquía en Islamabad con la esperanza de impulsar una salida diplomática que reduzca las hostilidades en la región y acabe con la guerra que ha estallado entre Irán, Israel, Estados Unidos y varios actores de Oriente Medio. La guerra lleva poco más de un mes y ya ha dejado más de 3.000 muertos en Irán, Líbano, Israel, Irak y países del Golfo, además de afectar gravemente al suministro de petróleo y gas y al tráfico marítimo mundial. Irán mantiene su control el estrecho de Hormuz, clave para el comercio energético global, y también han entrado en combate los hutíes de Yemen, que han disparado misiles contra objetivos israelíes. Pakistán, que mantiene relaciones con Estados Unidos e Irán, ha empezado a actuar como posible mediador regional. Arabia Saudí, Egipto y Turquía enviarán altos diplomáticos a Islamabad para unas reuniones de 2 días centradas en frenar la escalada y buscar un alto el fuego. Washington presentó a Irán una lista de acción de 15 puntos para un posible alto el fuego que incluye reabrir el estrecho de Hormuz y limitar el programa nuclear iraní, pero Teherán la rechazó y contrapuso una propuesta de 5 puntos que exige reparaciones y reconocimiento de su soberanía sobre la vía navegable. El ministro iraní de Exteriores ha mostrado escepticismo hacia estos esfuerzos, acusando a Estados Unidos de plantear demandas irrazonables y actuar de forma contradictoria. Y en España, la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos en 11 comunidades autónomas, destacando un aviso rojo por viento en varias zonas de Cataluña, donde las rachas podrían alcanzar los 140 kilómetros por hora. El aviso rojo de peligro extremo afecta al Pirineo de Gerona y al Prepirineo de Barcelona y se mantiene activo hasta las 6 de la tarde, pasando luego a nivel naranja. También hay avisos naranja por viento en Lérida y Tarragona y amarillos por fenómenos costeros en Barcelona, con vientos del norte-noroeste de hasta 60 u 80 kilómetros por hora. Además de Cataluña, hay alertas naranja y amarillas por viento, fenómenos costeros, nieve, lluvia o tormentas en Aragón, Baleares, Castilla, León y Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra, La Rioja, Valencia y Canarias. Mientras, en Baleares y en Canarias se esperan rachas fuertes de viento y grandes olas con avisos naranjas y amarillos según la isla. Ante un aviso rojo por viento, la EMET recomienda evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse en lugares seguros y seguir las instrucciones de protección civil, asegurando puertas y ventanas, retirando o fijando objetos del exterior como macetas, toldos o mobiliario y evitando zonas expuestas como playas, acantilados, paseos marítimos, parques arbóreos y vallas que puedan desprenderse. Si es imprescindible salir en coche, se aconseja circular con mucha prudencia, sujetando firmemente el volante, reduciendo la velocidad y evitando adelantamientos y zonas muy expuestas, mientras se mantiene la información actualizada por medio de fuentes oficiales de meteorología y emergencias. Noticias de la Iglesia en el mundo. La Semana Santa en Jerusalén comienza hoy marcada por la guerra. La tradicional procesión del Domingo de Ramos ha sido cancelada por las autoridades y en un hecho que no sucedía desde hace siglos, las puertas del Santo Sepulcro se han cerrado, impidiendo incluso el acceso a los frailes durante la Semana Santa.
Esta medida inédita tomada por Israel desde finales de febrero responde a razones de seguridad en medio de la escalada de tensiones regionales con Irán. El cierre afecta gravemente las celebraciones litúrgicas de las comunidades católica, ortodoxa griega y armenia, coincidiendo con Cuaresma y Pascua, cuando el templo suele recibir millones de peregrinos. Las autoridades religiosas negocian reabrirlo, pero el conflicto ha suspendido misas y procesiones en este sitio sagrado de la crucifixión y resurrección de Jesús. El Papa León XIV realizó ayer una visita histórica de un día a Mónaco, convirtiéndose así en el primer pontífice en viajar a este pequeño estado de 2 kilómetros cuadrados y 40.000 habitantes, donde el catolicismo es una religión oficial. El Santo Padre celebró misa en el Estadio Luis II tras actos matutinos. En su homilía condenó los conflictos bélicos como fruto de la idolatría del poder y del dinero que ensangrientan la fraternidad humana. Reflexionó sobre la condena a muerte de Jesús, criticando a las autoridades poderosas que convierten el poder en dominio, la riqueza en codicia y la belleza en vanidad, nacida de un cálculo político basado en el miedo al cambio. Y seguimos hablando del Papa León XIV, que se reunirá con la nueva arzobispa anglicana de Canterbury, Su Gracia Sara Mullally, durante su viaje a Roma previsto para el 25 al 28 de abril. El anuncio oficial de la visita llega poco después de la toma de posesión de Mullally. Con este motivo, el Santo Padre envió un mensaje con su saludo. En él hacía referencia al momento difícil y exigente en el que la arzobispa anglicana asumía el cargo. En su texto, el Santo Padre también pide al Señor que la fortalezca con el don de la sabiduría, al tiempo que asegura su oración para que sea guiada por el Espíritu Santo al servir a sus comunidades y se inspire en el ejemplo de María, Madre de Dios. Además, el pontífice alienta a seguir dialogando en verdad y amor para conocer juntos la gracia, la misericordia y la paz de Dios, consciente de que, como expresa, el camino ecuménico no siempre ha estado libre de obstáculos. Nos vamos a Bélgica. Aunque la Iglesia ha afrontado una profunda crisis marcada por la secularización y un grave descenso en el número de sacerdotes, este año ha aumentado el número de personas que se acercan a la fe. Así, en la vigilia pascual habrá un incremento del 30% en el número de bautismos de adultos con respecto al año pasado. Los sacerdotes diocesanos belgas eran 2.774 en el año 2017. La cifra del año pasado era de 1.678, un descenso de más de 1.000 sacerdotes en 8 años. Pero por otro lado, se ha reducido el descenso de bautismos totales con 29.769 bautismos en 2024. Ha habido un aumento en el número de bautismos de adultos que desde los 362 en 2024 y los más de 500 del año pasado, este año se alcanzará el número de 689. Este fue el número de catecúmenos que el mes pasado vivieron el rito de elección que tuvo lugar en cada diócesis. El siguiente paso será recibir el bautismo, la confirmación y la Eucaristía en la vigilia pascual, la noche del domingo de Pascua. Desde la Iglesia belga consideran que la visita del Papa Francisco en septiembre de 2024 significó un impulso a la evangelización y a ser una iglesia misionera. En aquella ocasión, el pontífice animó a los fieles belgas a no permanecer centrados en sí mismos, sino a salir a escuchar, comprender y acompañar. Noticias de la Iglesia en España. Los obispos españoles han publicado distintos mensajes animando a los fieles a celebrar la Semana Santa y con ella el misterio central de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Entre ellos, el arzobispo de Granada, Monseñor José María Gil Tamayo, ha indicado que a lo largo de la Cuaresma nos hemos preparado para avanzar en el conocimiento del misterio de Cristo y renovar nuestra vida cristiana.
El prelado añade que este tiempo de gracia también ha ayudado a intensificar nuestra oración, nuestro compromiso de caridad con los más necesitados, así como a elevar nuestro espíritu a Dios y recomponer mediante la conversión y el acercamiento al sacramento de la penitencia nuestra vida, pidiéndole perdón al Señor. Ante la llegada de la Semana Santa, el arzobispo de Granada ahora invita a vivir este misterio pascual en plenitud. Ahora ya llegamos. Y llegamos para vivirlo en plenitud, para vivirlo con el sentimiento, para vivirlo con la tradición de nuestros mayores en nuestros bellos pasos procesionales, con esas imágenes del Santísimo Cristo, de nuestros Cristos, nuestras imágenes de la Virgen, para acompañarla a ella, para ir descubriendo mucho más ese misterio y esa unión con el Señor, para tener los sentimientos propios de Cristo, como nos dice San Pablo. Pues de eso se trata, queridos amigos, que estos días nos acerquemos al misterio que contemplamos en nuestras imágenes, vivamos la devoción de nuestros mayores hecha actualidad y que vemos en tantos hermanos y cofrades. Vivamos con un espíritu mayor de oración, de vida interior, de vida cristiana puesta al día y acerquémonos con fe. Era la voz de Monseñor Gil Tamayo en su mensaje en el que insta a vivir por las calles esa manifestación pública de fe, pero sobre todo que la procesión también vaya por dentro. Y con el deseo de hacer un mundo mejor, el arzobispo de Granada pide una oración especial por la paz amenazada en las guerras que están abiertas en nuestro mundo. Además, el arzobispo de Granada exhorta a entrar en los templos, a vivir la liturgia, a acercarse al misterio eucarístico el Jueves Santo, a participar de la Pasión del Señor celebrada el Viernes Santo y en esa oración universal a esperar la resurrección el Sábado Santo y a vivir la gran alegría de la Pascua en la Vigilia Pascual y el Domingo de Resurrección. Finalmente, Monseñor Gil Tamayo implora a la Virgen, a quien acompañamos y nos acompaña, que nos ayude y proteja. Nos vamos a Zaragoza. La Cofradía del Santo Sepulcro, la hermandad más antigua de Aragón, fundada en el siglo XIII, vuelve a las calles de la ciudad con su reconocida procesión del Cristo yacente, entre otros actos. Desde esta cofradía explican que durante 800 años, a excepción de algunos momentos históricos de crisis para la ciudad, como sucedió durante los sitios napoleónicos entre 1808 y 1809, la procesión se ha desarrollado con normalidad hasta la revocación de los permisos en el año 2016. Una década después, la cofradía ha recuperado su histórico derecho a procesionar, rescatando así una tradición de un valor cultural y ceremonial incalculable para el acervo zaragozano. Este año, la solemne procesión del Cristo Yacentes tendrá su salida el Sábado Santo 4 de abril a las 12 de la madrugada en la plaza de San Nicolás. Los cofrades, que contarán con la participación de otras organizaciones como la Banda de San Pablo, acompañarán a la talla del Cristo Yacente catalogada como Bien Cultural de Aragón, atribuida cronológicamente al siglo XVII. El único atributo con esta advocación con la que cuenta la Semana Santa zaragozana y una réplica de la Sábana Santa, de origen moderno. Asimismo, la cofradía realizará diversos actos conmemorativos en su sede histórica, sita en el monasterio de las Canonesas del Santo Sepulcro, entre ellos la ceremonia del traslado del Cristo en la tarde del Jueves Santo y una conferencia sobre la síndone, Sábana Santa, durante la mañana del Viernes Santo. Estará impartida por el delegado en Aragón del Centro Español de Sindonología, Pedro Luis Conde. En otro orden de cosas, les contamos que el Paraninfo de la Facultad de Filosofía acogerá el martes 7 de abril a las 7:30 de la tarde un encuentro organizado por la Diócesis de Coria Cáceres en colaboración con la Universidad de Mayores de Extremadura. El título de este evento es ¿Qué podemos hacer juntos? Una propuesta de la Iglesia. La iniciativa se plantea como un espacio de diálogo cercano con la ciudadanía, especialmente con el alumnado senior, para dar a conocer la realidad y el impacto de la Iglesia en el territorio. Información internacional.
Se lo contábamos en titulares. Rusia ha lanzado un ataque masivo contra Ucrania esta noche utilizando un misil hipersónico Kinzhal y 442 drones de ataque. La Fuerza Aérea Ucraniana ha derribado o neutralizado a 380 drones hasta las 9 de la mañana, con impactos de 16 drones en 7 localidades y fragmentos en más de 14. El ataque sigue en curso en este momento. En Voskreveska, 10 personas han resultado heridas, 8 de ellos son menores de entre 10 y 16 años y 2 mujeres de entre 18 y 40 años. No se detallan impactos específicos del misil Kinzhal ni daños mayores en otras áreas reportadas hasta el momento. Millones de personas se han manifestado este fin de semana en Estados Unidos y en varias ciudades europeas contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la tercera jornada del movimiento No Kings, no a los reyes, que denuncia su estilo autoritario, políticas migratorias duras, negación del cambio climático y conflictos como la guerra con Irán. Los organizadores estiman más de 3.100 actos en los 50 estados, desde grandes urbes como Nueva York, con Robert De Niro presente, y Washington hasta zonas rurales, superando los 9 millones de participantes según sus cifras, aunque sin validación oficial. 2/3 provienen de áreas no urbanas. En Europa, unas 20.000 personas protestaron en Ámsterdam, Madrid y Roma bajo fuerte presencia policial. Nos vamos a Cuba, que ha recibido un cargamento de 15.600 toneladas de arroz como parte de una donación de emergencia de 30.000 toneladas que provienen de China. Esto completa el apoyo alimentario aprobado por el presidente Xi Jinping a finales de enero, junto con $80 millones en asistencia financiera. Esta ayuda llega en medio de una grave crisis humanitaria en la isla, agravada por escasez crónica de alimentos, cortes de combustible que impiden la distribución y producción agrícola, inflación galopante y racionamiento desde 1962, donde incluso las cuotas básicas de arroz, alrededor de 3 kilos mensuales por persona, no se cumplen regularmente, afectando especialmente a niños y personas vulnerables. Naciones Unidas advierte de riesgos en salud, agua y hospitales, mientras el bloqueo de suministros petroleros por Washington complica aún más la soberanía alimentaria. Información nacional. España ha entrado de lleno en la Semana Santa con el inicio de las procesiones en varias ciudades, especialmente en Andalucía, donde se mezclan la devoción y la tradición. En Sevilla, el sábado de Pasión ha inaugurado la Semana Santa con la salida de varias hermandades, entre ellas La Milagrosa y Torreblanca, que han recorrido el casco antiguo en procesiones de tarde y de noche. Estas salidas han provocado cortes de tráfico habituales en la zona monumental de la ciudad y han congregado a miles de personas en las aceras y balcones adornados con mantones y palmas. En Málaga, la programación cofrade se intensifica en los días centrales, con cofradías como el Cristo de la Buena Muerte, que desfila acompañado por la Legión. Pero desde hoy ya se empiezan a sentir los primeros actos y salidas de menor envergadura. La ciudad se prepara para convertir sus calles en escenarios de pasos de gran valor artístico, música y saetas improvisadas desde los balcones. También en Madrid y en otras regiones, como en Castilla y León, el calendario de procesiones de Semana Santa se extiende entre el 27 de marzo y el lunes de Pascua 5 de abril, con desfiles de nazarenos, pasos de Cristo y la Virgen por el centro de la capital. En ciudades como Valladolid es especialmente solemne la Semana Santa, destacando la procesión general del Viernes Santo, donde se reúnen varias cofradías con pasos de gran impacto escultórico. El ambiente en todo el país combina recogimiento religioso y espectáculo popular, pasos procesionales, capirotes, manto, bandas de música y canto, en un entorno de gran afluencia turística. Autoridades y organizadores recomiendan planificar bien los desplazamientos, reservar con antelación y utilizar el transporte público, ya que el tráfico y el aparcamiento se complican notablemente durante estos días. Cambiamos de tercio.
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a la militancia de su partido reivindicando el lema "No a la guerra" como símbolo de memoria, dignidad y compromiso en la sociedad española. En el texto denuncia la escalada bélica en Oriente Medio entre Estados Unidos, Israel e Irán y defiende la postura de su ejecutivo como clara, coherente y firme desde el inicio de ese conflicto. Por otro lado, la coherencia de Pedro Sánchez en su carta reivindicando el no a la guerra es cuestionada por diversas acciones contradictorias de su gobierno. El Ejecutivo ha triplicado el gasto militar en los últimos años, alcanzando récords históricos pese al discurso pacifista, y mantiene exportaciones de armamento a Estados Unidos e Israel, implicados en el conflicto que critica. Asimismo, España participa activamente en compromisos de la OTAN, incluyendo el uso de bases como Rota para operaciones estadounidenses, mientras Sánchez rechaza su empleo en ataques específicos contra Irán, generando tensiones con aliados que ven hipocresía. Más noticias. El juez Juan Carlos Peinado ha citado por tercera vez a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, para el 1 de abril con el fin de comunicarle su decisión de enviar la causa a un jurado popular para su enjuiciamiento. Esta insistencia llega tras la anulación previa por la Audiencia Provincial de Madrid por falta de motivación y abarca las investigaciones acumuladas sobre tráfico de influencias, malversación, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo, implicando también a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. En la vista prevista para concretar la imputación según la ley del jurado, Peinado argumenta indicios basados en actos como citas en Moncloa para impulsar una cátedra universitaria o cartas sugiriendo adjudicaciones públicas desde su prevalente posición. Los investigados han recurrido a esta medida negando los delitos, denunciando conjeturas, datos falaces y motivaciones políticas por ser Gómez cónyuge del presidente, y pidiendo el archivo. No se espera su comparecencia presencial ni medidas de seguridad especiales. Cambiamos de tercio recordando que España ha iniciado el horario de verano esta madrugada cuando a las 2 los relojes se han adelantado a las 3, una práctica coordinada en toda la Unión Europea pese a su cuestionamiento por efectos en la salud, los ritmos biológicos y la falta de ahorro energético real. Aunque el 84% de los europeos, un 93% en España, apoyó su eliminación en una consulta de 2018 y el gobierno español propone acabarlo en 2026, la falta de consenso en Bruselas renueva el cambio un año más. Durará hasta el 25 de octubre, generando debate entre beneficios vespertinos y molestias matutinas. Y terminamos con la vista puesta en el aire, y es que la unidad de medios aéreos de la Dirección General de Tráfico, conocida popularmente como Pegasus por su sistema de vigilancia aérea, celebra 65 años desde su creación en 1961. Estos ojos en el cielo han acumulado 250.000 horas de vuelo y 120.000 misiones de vigilancia en carreteras, operando todos los días del año, priorizando vías convencionales de alta siniestralidad. Con 7 bases en La Coruña, Valladolid, Sevilla, Málaga, Madrid, Valencia y Zaragoza y un equipo de más de 70 personas, los helicópteros vuelan a 300 metros de altitud, equipados con cámaras de alta definición y radares láser que detectan exceso de velocidad, uso de móviles o falta de cinturón, incluso observando el interior de vehículos. Desde 2013, el sistema Pegasus revolucionó su precisión, complementado hace 7 años por unos 70 drones para vigilancia y regulación de tráfico en eventos como MotoGP o concentraciones moteras. Información deportiva. Comenzamos las noticias de deportes con baloncesto, porque hoy tendrá lugar el encuentro Barça-Unicaja Málaga de la Liga Endesa. Será a las 6:30 de la tarde, hora peninsular, en el Palau Blaugrana. Un partido estelar de la jornada 24 por el liderato junto al Valencia Basket en Burgos y Baskonia en Andorra.
En segunda división, jornada 32 con Eibar Las Palmas, que ha comenzado a las 2, y Almería Real Sociedad B a las 9 de esta noche. En motor, anoche en el Mundial de Motocross MXGP en Argentina, Tim Gasser se impuso en la primera manga, seguido de Romain Febvre y Glenn Coldenhoff, en una jornada nocturna bajo lluvia intermitente que complicó el trazado y dejó al esloveno como líder provisional del campeonato. Hoy continúa la segunda manga en Termas de Río Hondo a las 3 de la tarde, hora española, con Gasser como favorito para el doblete ante Febvre y el debutante Kay de Wolf. Finalizamos con la previsión del tiempo para esta tarde, cuando predominarán cielos nubosos en el norte y este de España, con algunas lluvias débiles en Galicia, Cantábrico y Pirineos, mientras que en el centro y en el sur peninsular habrá intervalos nubosos, con posibles chubascos dispersos en Andalucía y Levante. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 8 grados en la mayoría del país, más frescas en el norte. Los vientos serán moderados del norte en el interior y levante en el Mediterráneo, con rachas de hasta 40 kilómetros en las zonas más expuestas. Mañana lunes el tiempo mejorará en general, con cielos poco nubosos o despejados en gran parte del territorio, con algunas nubes y precipitaciones débiles en el extremo norte, Galicia y Pirineos, y posibles tormentas en Baleares. Las temperaturas subirán con mínimas de 4 a 8 grados centígrados y máximas de 16 a 20 grados centígrados, más altas en el sur, pudiendo llegar a los 22, y vientos del este o noreste moderados en el Mediterráneo y Ampurdán, donde podrían ser relevantes con rachas superiores a 50 kilómetros por hora. Es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y a los micrófonos Mercedes Monzón y quien les habla Rocío García. Más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.